Me casé pensando que todo mi mundo era perfecto y que nada podría empañarlo. Hola, soy Santiago Valdés y hoy les traigo un relato sorprendente que les dejará sin aliento. Así que les pido que le den like a este video. Me cuenten en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia y no se olviden de suscribirse al canal. Entonces, vamos con la historia. La protagonista de nuestra historia es Andrea, una mujer cuya vida parecía un sueño. Casada con un hombre exitoso, con 2 hijos encantadores, viviendo en una casa hermosa y rodeada de una familia amorosa. Andrea había tomado la decisión de dedicarse al hogar, cuidar de sus hijos y administrar su hogar con una dedicación que pocos podrían imaginar. Su esposo, un hombre carismático y trabajador, ganaba un sueldo elevado que les permitía vivir con comodidad y disfrutar de lujos que muchos envidiarían. Pero la vida perfecta de Andrea no solo se sostenía en el bienestar económico. Ella había sido acogida con los brazos abiertos por la familia de su esposo, un grupo cercano que se autodenominaba el Clan. Cada fin de semana, las familias se reunían para compartir comidas, preparar churrascos, pizzas, pastas y disfrutar del tiempo juntos. Andrea se sentía integrada, querida y respetada, algo que contrastaba con su propia familia, marcada por conflictos y distancias afectivas. La unión era tal que compartían llaves de sus casas, iban juntas al mercado, al shopping o a la manicure, y cuidaban unas de otras con absoluta confianza. Para Andrea, este ambiente representaba seguridad, apoyo y alegría. Sus hijos crecían rodeados de primos y tíos que los mimaban y jugaban con ellos, mientras ella veía cómo se fortalecían los lazos familiares. La rutina parecía perfecta, y cualquier observador externo podría pensar que Andrea vivía en un comercial de felicidad. Una familia unida, hijos felices, mujeres compartiendo tareas y hombres conversando sobre negocios. Sin embargo, como suele ocurrir en las historias más impactantes, la apariencia de perfección ocultaba sombras que nadie podía prever. El Clan funcionaba como un sistema perfectamente sincronizado. Andrea, su cuñada y su suegra compartían gran parte de su tiempo. Hacían compras juntas, preparaban comidas y cuidaban de los niños en equipo. Era tan fuerte la confianza entre ellas que podían entrar a las casas mutuamente sin llamar a la puerta, sabiendo que encontrarían apoyo y complicidad. Los fines de semana eran momentos de celebración y unión, risas, charlas y planes en conjunto, mientras los hombres discutían negocios o temas laborales. Todo parecía fluir sin fricción, creando una sensación de estabilidad inquebrantable. Andrea se sentía incluida y apreciada y creía haber encontrado el equilibrio perfecto. Sus hijos compartían juegos con los primos, aprendiendo valores de cooperación y cariño mutuo. Cada detalle de la vida cotidiana reflejaba armonía, desde la preparación de las comidas hasta los cuidados de cada miembro de la familia. Andrea observaba con gratitud cómo el amor y la confianza se manifestaban en gestos simples, como intercambiar productos del mercado o cuidar del hogar de la otra mientras estaban ausentes. Sin embargo, en medio de tanta cercanía, pequeñas pistas comenzaron a aparecer. Miradas, gestos o comentarios aparentemente inocentes empezaron a despertar una sensación de alerta. Aunque la vida seguía su curso, Andrea empezaba a percibir que no todo era tan transparente como parecía. Esta percepción inicial sería el primer indicio de que la armonía que tanto valoraba podría tener grietas profundas y que la felicidad aparente estaba a punto de enfrentarse con la realidad más dolorosa. Un martes, Andrea decidió ir al Sacolao para comprar frutas frescas. Mientras recorría los pasillos, seleccionó cuidadosamente unos cajus para ella, su suegra y su cuñada, como gesto de cariño. Cuando llegó a la casa de su cuñada, entró como de costumbre, usando la llave que compartían. Al abrir la nevera, un pequeño frasco negro llamó su atención.
Estaba oculto detrás de otros envases y contenía un olor intenso a vinagre y salmuera. Al abrirlo, Andrea descubrió un mechón de cabello rojo idéntico al suyo, atado con una cinta negra y acompañado de una piedra sumergida en vinagre. Junto al cabello había un papel ya disuelto, imposible de leer. Andrea sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hacía aquel cabello en un frasco en la nevera de su cuñada? El gesto no tenía explicación lógica. No era un remedio, ni un amuleto de prosperidad. La sensación que le produjo fue inmediata. Algo estaba mal. El hallazgo la dejó perpleja y con una mezcla de incredulidad y miedo. Andrea comenzó a cuestionarse las intenciones de su cuñada. ¿Era envidia, un hechizo, un intento de hacerle daño? Por primera vez, la percepción de seguridad que había tenido sobre la familia de su esposo comenzó a resquebrajarse. Este descubrimiento fue el primer indicio de que detrás de la vida perfecta que conocía podrían ocultarse secretos peligrosos y traiciones que cambiarían su vida para siempre. Tras el hallazgo del frasco, Andrea empezó a observar con más atención cada gesto de su cuñada y de su esposo. Los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos comenzaron a encajar en un patrón preocupante. Miradas prolongadas entre ambos, mensajes que parecían demasiado cercanos, gestos de complicidad que excedían lo común. Andrea sintió como una mezcla de incredulidad y temor empezaba a invadirla. Habría algo más detrás de lo que estaba viendo. Decidida a encontrar respuestas, Andrea revisó el celular de su esposo una noche cuando él dormía. Lo que descubrió la dejó helada. Conversaciones entre su marido y su cuñada bajo un alias llenas de contenido explícito y comprometedor. Mensajes que claramente revelaban una relación que había trascendido los límites de la confianza matrimonial. El dolor físico que sintió en el pecho fue inmediato. La traición no era reciente, sino prolongada durante años, un engaño que había sucedido justo delante de sus ojos y que nunca había notado. El impacto fue devastador. Andrea se sentía atrapada entre el amor que había creído sentir y la realidad de una traición flagrante. Por primera vez, comenzó a cuestionar todo lo que creía seguro: su matrimonio, su familia, su propio juicio. Las emociones se mezclaban entre ira, tristeza, incredulidad y miedo. Comprendió que no podía enfrentar sola esa situación y necesitaba apoyo externo para decidir los siguientes pasos. Andrea decidió confiar en su suegra, una persona cercana y de su entera confianza. Creyó que la reacción sería de apoyo y justicia, pero la respuesta que recibió la desconcertó. Su suegra minimizó la situación, alegando que era imposible que los hermanos traicionaran de esa manera y sugiriendo que Andrea estaba exagerando o viendo cosas donde no existían. Esta actitud desconcertó a Andrea y sembró una duda más profunda. Si alguien tan cercano a ella y tan involucrado en la familia actuaba así, ¿qué podía esperar del resto? La percepción de seguridad que tenía se vio fracturada. Andrea entendió que tendría que enfrentar sola la evidencia y que debía actuar con cautela, porque la complicidad de la familia extendida era más fuerte de lo que imaginaba. Con el corazón acelerado, Andrea decidió confrontar a su esposo. Preparó los mensajes y pruebas, y cuando él llegó a casa, trató de justificarlo como un desliz reciente, pero Andrea ya había revisado mensajes que databan de años atrás. La mentira se hizo evidente, y con ello, la determinación de Andrea para no dejarse manipular creció exponencialmente. Andrea fue a la casa de su cuñada acompañada de pruebas irrefutables. La tensión era palpable. La cuñada intentó justificarse o minimizar, pero la evidencia hablaba por sí misma. El esposo permaneció cerca, intentando mediar, proteger a su cuñada y minimizar la situación. Andrea, sintiendo el desprecio y la complicidad, se sintió traicionada doblemente, no solo por su marido, sino también por la familia que debía haberla protegido. La confrontación escaló, gritos, emociones desbordadas y tensión extrema. Andrea
Decidió entonces involucrar a otros miembros de la familia para que presenciaran la verdad. Llamó a su cuñado y, junto con los padres de su esposo, presentó las pruebas. Todos quedaron en silencio. La magnitud de la traición se hizo evidente y el clima familiar cambió radicalmente. La complicidad silenciosa de años quedó expuesta en un instante, dejando a Andrea frente a una decisión crítica sobre su futuro y el de sus hijos. Andrea comprendió que la traición era parte de un entramado más amplio. Su esposo no solo había engañado a su esposa, sino que contaba con la tolerancia y complicidad de la familia. Todos sabían del affair con la cuñada, pero nadie había intervenido porque él sostenía económicamente a varias casas y familias. El poder y el dinero se convirtieron en herramientas de manipulación y silencio. El descubrimiento fue devastador. La ilusión de familia perfecta se desmoronaba ante sus ojos. Andrea comprendió que la aparente unión y armonía de los fines de semana, los rituales de confianza y apoyo mutuo, eran una fachada detrás de la cual se escondía una realidad fría y calculadora. La traición afectaba no solo su corazón, sino también su seguridad y bienestar emocional. Con una claridad renovada, Andrea decidió que era hora de actuar. No podía permitir que la traición y la manipulación continuaran. Con firmeza, solicitó el divorcio, reclamó la casa y aseguró una pensión para sus hijos. Andrea entendió que la independencia y la protección de sus hijos eran ahora su prioridad máxima. Los primeros pasos fueron difíciles. El miedo, la incertidumbre y la posible represalia del esposo acechaban. Sin embargo, Andrea mostró un coraje impresionante, organizando sus documentos, asegurando recursos y preparándose para defender su vida y la de sus hijos. La traición, aunque profunda, se transformó en catalizador de su fuerza y resiliencia. Tras asegurar la separación, Andrea comenzó un proceso de reconstrucción personal. La pensión le permitió mantener la estabilidad de su hogar y ofrecer un entorno seguro para sus hijos. Aunque la herida emocional era profunda, Andrea encontró en sí misma la capacidad de sanar, aprender y crecer. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia frente a la traición, mostrando cómo incluso las situaciones más oscuras pueden ofrecer la oportunidad de renacer y reconstruir la vida desde una posición de fuerza. Andrea también estableció límites claros. La cuñada y su esposo quedaron fuera de su vida, y Andrea empezó a rodearse de personas de confianza y apoyo verdadero. La experiencia, aunque dolorosa, le enseñó a valorar la autonomía, la intuición y la protección personal por encima de la complacencia y la ilusión de perfección familiar. Hoy, Andrea se encuentra empoderada, segura y consciente de su valor. Su historia, marcada por engaños, traiciones y complicidad silenciosa, se ha convertido en un ejemplo de cómo enfrentar la adversidad con determinación. La mujer que una vez creyó vivir un cuento de hadas, descubrió que el amor no siempre es lo que parece, pero que la vida ofrece segundas oportunidades y caminos para reconstruir la felicidad. Andrea entendió que quien depende del poder o del dinero para imponer su voluntad, nunca merece ocupar un lugar central en la vida de quien busca respeto y amor genuino. Su mensaje final es claro. Incluso en las situaciones más sombrías, la valentía y la inteligencia pueden abrir la puerta hacia una vida plena, segura y libre. La traición no definió su destino. Su resiliencia y determinación sí.